El Ministerio Evangelístico Internacional echa mano de la vida eterna, a cargo del evangelista Ulises Mora Flores, presenta su primer diplomado en línea, Liderazgo Pastoral. Es una oportunidad para lograr el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Muy bien, mi pastor. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que hemos estado exponiendo durante estos 3 días y damos gracias al Señor por esta bendición tan especial. Así que un abrazo para todos los siervos del Señor que le servimos para su gloria y su honra. Bien, vamos entonces a continuar y dijimos que quedamos que muchas voces se levantaron y muchos maestros decididos. Se levantaron muchas voces y muchos maestros decididos a sacar a los cristianos del olivo natural, decididos a alejar a sus hermanos de sus raíces hebreas. Y vamos a ver cuáles fueron esas voces y qué dijeron. Para muchos conocedores de la historia, tenemos al primero Ignacio de Antioquía. Fue un intelectual helenista griego convertido al cristianismo en Éfeso a fines del siglo II. La iglesia romana lo considera uno de sus fundadores. Y en sus viajes a Roma, él escribe varias cartas a diferentes comunidades cristianas donde enseña otras cosas de las cuales yo cito a continuación. Mire lo que ellos dijeron. Los que participan de la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús. Hablar de Cristo y vivir como judío es una tontería. El obispo está ahora en lugar de Dios. Y para rematar, como decimos nosotros, los presbíteros están ahora en lugar de los apóstoles. Ignacio fue primero o posiblemente en crear las bases teológicas para que los cristianos celebren la Pascua en la fecha en que los judíos la celebramos y no en una fecha diferente. Entonces, este mismo Ignacio de Antioquía, que son uno de los padres del cristianismo de antaño, enseñó esto. Los que participan de la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús. Entonces vamos viendo cómo ellos fueron creando un trabajo bastante meticuloso con la intención de sacar de sus raíces al pueblo cristiano. Ahora, nosotros no somos culpables, por supuesto, porque fuimos muchas veces arrastrados por este problema que estaba bajo un sistema que nos separó o separó a los cristianos de su raíz hebrea. Nosotros como pastores tampoco somos culpables. Eso fue lo que nos enseñaron en los seminarios cristianos. La mayoría de los pastores no tienen una formación hebraica, sino una formación cristiana. Y no podemos pedirle que enseñen algo que no conocen y en lo cual no han sido educados. Es como cuando usted le dice a un médico, míreme esto, y él no sabe su especialidad. Lo mismo pasa con la teología. No podemos pedirle a un maestro cristiano que haya sido formado en la teología cristiana que enseñe la teología hebrea, porque él no fue formado en esa teología. Así que no le preguntemos a nuestro pastor, ¿por qué no te enseñó todo esto? ¿Por qué te sacó de tus raíces hebreas? Obviamente porque tu pastor no es culpable, mi amado siervo. Tampoco, él no es culpable. Muchas veces nosotros fuimos víctimas de todas estas cosas. Por eso es que te estamos dando esta información. Y tú como pastor verás qué haces después de esta enseñanza. Lleva entonces en tu mente y en tu corazón, siervo del Señor y sierva del Señor, la causa de esta separación. Porque uno de los padres de lo que ahora conocemos como cristiano o cristianismo de antaño enseñó ese tipo de cosas. Este mismo hombre o padre de la iglesia cristiana también dijo sobre
Los judíos normalmente ayunan los lunes y los jueves. Pero ellos dijeron en el primer siglo, a principios del primer siglo, ayunen ahora los miércoles y los viernes, no ayunen más los lunes y los jueves, para no tener nada compartido con los judíos hipócritas. Después vino Justino Mártir, uno de los más influyentes intelectuales griegos, cristiano de sus días. Fue uno de los primeros y más connotados filósofos cristianos de todos los tiempos. Es sin duda uno de los creadores del cristianismo en el cual nosotros conocemos. Escribió muchas obras y en una de esas dijo en un debate que la invalidez del judaísmo y de la ley de Moisés se tenía que dar. Se habló de la circuncisión y dijo estas palabras. Justino Mártir: la circuncisión fue dada para separar a los judíos del resto de los pueblos, pero no separarlos como miembros de algún pueblo especial, sino una marca para que todos sepan que los judíos no tienen ninguna relación con Dios, sino que están marcados para identificarlos, para condenarlos y para matarlos por ser los asesinos de Cristo. Mire desde qué tiempo se viene influyendo un odio antisemita contra las raíces hebreas, contra los judíos. Ignacio también de Antioquía dice: hablar de Cristo y vivir como judío es una tontería. Los presbíteros son ahora los apóstoles. Ustedes, los cristianos, los judíos, están marcados no porque sean un pueblo especial para Dios. Ustedes están marcados para ser perseguidos y matados por ser los asesinos de Cristo. Nosotros, dijo él, somos los verdaderos cristianos. Somos la verdadera raza judía. Nosotros los cristianos somos la verdadera simiente de Jacob. Nosotros los cristianos somos el verdadero Israel de Dios. Continúa diciendo este hombre: la Biblia hebrea no es de ustedes, pertenece a nosotros, porque todo lo que dice la Biblia hebrea es acerca de Cristo. Por tanto, no les pertenece a ustedes nunca más. Si ustedes quieren tomarla de nuevo, tienen que dejar de ser judíos y hacerse cristianos. Lógicamente, cualquier cristiano que supiera esto, unirse a los judíos o estar cerca de los judíos o identificarse con ellos significaría persecución, rechazo, conflicto y ganarse el odio del Imperio Romano. Entonces, aquí vemos cómo a través de todas estas cartas de estos hombres pseudo llamados padres del cristianismo, buscaban la manera de cómo impedir el retorno de los cristianos a la rica savia del olivo natural y con la mira de establecer su argumento. Entonces, todas estas ideas fueron para promover el poder sacarnos a nuestro Jesús de sus raíces originales. Entonces, vemos también a otro padre de la iglesia cuando él dijo, y mire cómo interpreta la circuncisión. Todos nosotros conocemos que la circuncisión es una señal de pacto entre el pueblo de Israel. Pablo habla de que ya no hay necesidad de eso, sino ya la circuncisión del corazón. Y ellos ponen como ejemplo Génesis capítulo 14 y 17. Cuando Abraham circuncida a los 318 siervos nacidos en su casa. Esto está registrado en los capítulos que le dije en Génesis 14 y Génesis 17. Y mire lo que dice. Observa, dice que Abraham circuncidó a 318 hombres. ¿Qué es lo que significa? Que no los estaba circuncidando físicamente, sino que les estaba haciendo la señal de la cruz. Por eso es que esta es la nueva enseñanza cristiana y desde entonces la señal de la cruz es símbolo del cristianismo. Luego aparece Irineo y dice lo siguiente: los judíos fueron heredados de la gracia de Dios y perdieron su estatus de pueblo de Dios. Después aparece Tertuliano en el 250 después del Mesías
Él dijo que los judíos dejaron de ser el pueblo escogido y se convirtieron en el pueblo rechazado por Dios. Qué increíble. Después de esto, mis amados, llega Juan Crisóstomo a finales del siglo IV. Y él dijo que las sinagogas son peor que un prostíbulo, cueva de ladrones, hato de salvajes. Dijo Crisóstomo que los judíos estaban poseídos por demonios y por el propio Satanás. El más sagrado deber de los cristianos es odiar a los judíos hasta la muerte. Más tarde llega Jerónimo, hijo de Eusebio, el que tradujo la Biblia al latín conocida como la Septuaginta o 70. Jerónimo, que dijo que los judíos son serpientes venenosas, que no saben orar. Su famosa frase de Crisóstomo, de Eusebio, fue que cuando los judíos oran es solo rebuznos de burros. Entonces podemos imaginarnos la fuerza espiritual antisemita que está operando en este nuevo cristianismo que surge a partir del siglo I y a finales del siglo II. Esto es totalmente increíble. ¿Y qué podemos después decir? Como es sabido de todos nosotros, que no vamos a irnos de esta conferencia sin mencionar lo que pasó en España y Portugal, donde por orden papal se constituyó un tribunal llamado la famosa Santa Inquisición, fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener completamente su doctrina y su reino establecido. Ustedes saben, mis amados, yo tuve la oportunidad de estar en Cartagena. Allá hay un lugar donde operaba un centro de tortura de la Santa Inquisición en el año que estamos mencionando. Entonces, esto es muy conocido, lo de la Santa Inquisición. ¿A cuántos hombres de Dios mataron? ¿A cuántos hombres de Dios quemaron? Hombres que le servían al Señor, que no habían vendido absolutamente nada de su fe, ni se habían inclinado, y fueron muertos por la hoguera de varias formas. Es más, ellos pagaban a grandes inventores para hacer las cámaras de tortura o los instrumentos de tortura para que pudieran matar a todos estos hombres que eran seguidores del verdadero Jesús. Muchos hombres fueron muertos. ¿Qué podemos decir de el pastor de Esmirna, de la iglesia de Esmirna? Entonces en España, ¿qué es lo que hicieron en el año 1492? Ellos dijeron que todas sus desgracias, todo lo que sucedía, era porque los judíos eran responsables. Ciudades completas de judíos fueron quemadas por cristianos y miles de judíos fueron achicharrados en la hoguera, levantadas en nombre de Jesús. Entonces, en el año 1492, cuando inicia las conquistas españolas en Latinoamérica, juntamente con Portugal, fueron expulsados muchos judíos de España y Portugal. Entonces, este cáncer del antisemitismo se impuso en la teología reformada, porque llegó después a Alemania, la cuna del reformador Martín Lutero. Martín Lutero ordenó la destrucción de los judíos, la quema de las sinagogas. Los judíos fueron catalogados por Lutero como un pueblo miserable, maldito, ciego, guarida de ladrones, venenosos, peligrosos. Ordenó también echarlos del país y hacer todo lo posible por quemar todos sus libros, sus casas y convertirlos en esclavos con labores forzadas. Ahora, mis amados, para una mejor evidencia de lo que este servidor de ustedes está hablando, yo le animo
que usted compre el libro que el mismo Martín Lutero escribió, que se titula Contra los judíos y sus mentiras. Se lo voy a repetir para que usted mire la evidencia de lo que yo estoy hablándole. Compre el libro que el mismo Martín Lutero escribió titulado Contra los judíos y sus mentiras. ¿Cómo es posible que la iglesia hasta el día de hoy siga venerando a Martín Lutero, compartiendo con Martín Lutero? Hay iglesias que se llaman iglesias luteranas. Y mire lo que todo este hombre promovió en el antisemitismo de Jesús. Este libro se llama Contra los judíos y sus mentiras, para que puedas ver por ti mismo cuánto antisemitismo cegó los ojos de los cristianos, incluyendo a muchos protestantes, evangélicos que vinieron después. Entonces, después se formó en Alemania otra de las cosas más tremendas. Hubo uno de los hombres más malos llamado Adolfo Hitler. En su libro escribe el nombre Mi lucha, que en alemán es Mein Kampf, Mi lucha, que era un libro exigido por todos sus partidarios que lo leyeran. ¿Saben quién fue el inspirador número uno de ser él el perseguidor de los judíos? Martín Lutero. Fue el que le impulsó a su carrera política, sus libros, sus escritos. El mismo Hitler dijo que una de las cosas grandes que hizo Lutero fue su capacidad para ver que el problema de Alemania eran los judíos y que por lo tanto necesitaban ser eliminados y destruidos. Hitler consideró su más sagrado deber cristiano concluir, en su opinión, la obra realizada por su héroe llamado Martín Lutero. Entonces, Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos en Alemania. Esto es increíble. Eso lo puede encontrar en el libro que él mismo escribió llamado Mi lucha. Y usted se va a dar cuenta, como lo dijo John McDowell, uno de los escritores cristianos de este tiempo, dice que no hay mayor evidencia de la que exige un veredicto que usted se dé cuenta por usted mismo a través de estos hombres que escribieron la muerte de tantas personas. Entonces, todos sabemos la historia y sabemos que al final este régimen de horror, de terror y de odio, de antisemitismo fue derribado. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Entonces vino después en Israel el famoso juicio de Nuremberg. Todos recordamos las famosas palabras de uno de los principales acusados alemanes en aquel juicio. Se llamaba Adolf Eichmann, de origen judío. Se puso en pie y dijo: nunca he dicho algo que Martín Lutero lo dijera primero. Qué increíble. Qué increíble. Al momento que nosotros que salimos de ahí, los nutrientes que vienen son extraños al cuerpo, comprometen el sistema inmunológico, abren las puertas a toda situación peligrosa, nublan los ojos proféticos del cristianismo, el antisemitismo. Entonces, mis queridos siervos del Señor, las promesas de tierra, aún con todo y todo esto, quiero decirles que a través de la historia, como ustedes bien lo saben, Israel siempre fue perseguido. El imperio persa lo quiso destruir por medio de Amán, Asiria, Grecia, Roma, después los turcos o el imperio otomano. Todos ellos, estos imperios, se borraron de la faz de la tierra, pero Israel se mantuvo. Es el único que se ha mantenido hasta el día de hoy, desde su inicio hasta el día de hoy, cuando fue declarado en 1948 como el Estado Libre de Israel. Las profecías se cumplieron. Capítulo 37 de Ezequiel se cumple. El Valle de los Huesos Secos recobró vida en el año de 1948. El actual Estado de Israel
es lo que está sucediendo en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Se ha mantenido su propio idioma. Es un pueblo que tiene 22.500 kilómetros cuadrados nada más, rodeado de todos los enemigos habidos y por haber. Israel cabe aproximadamente 57 veces en la República de Colombia. Y hace poco nuestro primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que el pueblo de Israel era el cumplimiento profético de la profecía de Ezequiel capítulo 37. Y que también lo dijo en las Naciones Unidas, que lo sepan nuestros enemigos que están aquí, que Israel nunca más va a ser esclavo de nadie. Entonces, mis amados, yo les traigo una propuesta. Y esta propuesta es regresar al olivo natural, donde un día tú y yo fuimos injertados por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero regresar a casa, yo quiero regresar a la senda antigua, yo quiero regresar a la originalidad de mi Dios. La propuesta es, mis amados siervos, renunciar a todo este antisemitismo creado a lo largo de los siglos y limpiar nuestra alma de toda esta influencia que viene cuando los padres de la iglesia nos separaron de su matriz hebrea y crearon para sus descendientes un árbol completamente distinto al olivo natural, separado del olivo de Dios y nutrido con una savia totalmente diferente, formando un olivo silvestre. La propuesta es, mis amados siervos, que para restaurar la pureza de la fe cristiana, para restaurar la pureza de la profecía, no como los muchos profetas de hoy, ustedes son testigos cómo se ha proliferado de una manera errónea el ministerio profético del tiempo de hoy, donde muchos lo hacen moviendo sentimientos, diciendo un montón de cosas que nunca se han cumplido, porque no es Dios el que las ha inspirado, sino que han sido ellos fundamentados en sus propios conocimientos. La propuesta es restaurar la pureza de nuestra fe cristiana, para restaurar la pureza de la profecía, para reparar las profundas heridas creadas, sanear las brechas y decidamos volver a nuestro lugar, la cual tiene una herencia judía. La propuesta es que vuelvas a estudiar la Biblia con ojos hebreos. La Biblia fue escrita en hebreo, parte de arameo y el Nuevo Testamento en griego. Que nosotros podamos leer la Biblia con ojos hebreos, con lentes y visión hebrea, que redescubras al Yeshua judío, al Mesías, a los apóstoles judíos, al Nuevo Testamento judío. La propuesta es que tú como pastor, líder, conciliar, presbítero, lo que sea, siervo, jamás desprecies a un hombre que Dios te ha enviado a tu congregación para enseñarte estas grandes profundidades. Tenemos que aceptarlo, porque si no lo hacemos, lamentablemente nos va a caer una gran maldición que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham estas palabras, mis amados. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No podemos seguir haciendo esto, excepto que renuncies o renunciemos a toda esta mala práctica teológica, a toda esta mies antisemita. Hay que pararse en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas, por esas sendas que caminaron los profetas, por esas sendas que caminaron los grandes hombres de Dios, por esas sendas que caminó el gran profeta Elías. Y ahora que tú estás en este tiempo, mi amado pastor, mi amado siervo del Señor, estoy seguro que si tú comienzas a ver las cosas como tú las estás escuchando, tu mensaje en tu congregación va a ser más poderoso.
tu mensaje de profecía, cuando des un mensaje profético, tu mensaje va a causar un efecto que va a excitar la gloria de Dios en lo que tú estás hablando. Tenemos que pararnos en esas sendas antiguas. Yo sé que tú y yo no somos responsables. Toda esta maldición del antisemitismo, por supuesto que no es nuestra culpa, pero se está arrastrando. Cuando el Señor dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero decirle que esta es una palabra que en hebreo es muy fuerte. Y dice así originalmente el texto hebreo de 12:3 al 4. Dice así, un mekele lehab ahor. El que te maldiga, maldeciré con ahor. Usted lo puede escudriñar. Yo lo reto a usted que usted lo escudriñe. En el original hebreo, la expresión que Dios le dijo a Abraham fue mekale lehab ahor. Al que te maldiga, maldeciré con ahor. Ahora, este término hebreo ahor es terrible, mi amado. Ahor es el nombre de una de las peores maldiciones que Dios puede darle a una nación que se haya levantado contra su pueblo, o a una persona que se haya levantado contra su pueblo, o a aquellos que son antisemitas. Cuando digo antisemita me refiero en contra de los hebreos, en contra de los judíos, en contra de la savia original, del olivo natural que habla el apóstol Pablo. Entonces, es una maldición que tiene la capacidad de cerrarle los ojos a las personas, de enturbiar su entendimiento profético. Una persona bajo los efectos de esta maldición de ahor lee pero no entiende, camina y tropieza, busca y no halla. Cada vez que está a punto de lograr algo, se lo llevan de la mano. Es muy difícil concretar algo porque todo está confundido, está enredado, turbio. El alma se hace pesada. La palabra profética sale torcida, como hoy en día usted, querido pastor, sabe que muchos han torcido las escrituras porque todavía están bajo esta maldición. Lees una cosa e interpretas otra cosa a tu propio juicio. Es lo que hacen muchos. Te dicen una cosa e interpretamos otra cosa. Una teología surgida bajo esta maldición sufre, por supuesto, una bipolaridad espiritual. El que está bajo esta maldición no concreta nada. Lee la escritura y la tuerce para beneficio de su propio ser. Y eso lo estamos viendo. Se hacen sentir que son profetas y que dicen lo que Dios dice y no es cierto, porque están bajo esta maldición. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Porque dentro de la cultura cristiana, en esa parte de su teología antisemita, opera lamentablemente esta maldición llamada ahor y muchas veces sin darnos cuenta. Recuerde que Dios te ha injertado por la sangre de nuestro Mesías, que viene como resultado de querernos injertar en el olivo natural. Cuando la persona o grupos están en contra del pueblo, del Señor, de la judaidad de Jesús, son personas que la Biblia dice una cosa, pero la interpretan de otra manera. El Espíritu Santo sopla para un lado, pero la persona camina para otro lado. Estamos tan acostumbrados o están tan acostumbrados este tipo de personas de caminar por donde ellos quieren caminar y no conforme a lo que dice la Escritura cuando viene de una palabra profética que nos indica el lado correcto. Entonces, las cosas nunca van a salir bien. Los problemas se incentivan. La palabra profética sale confusa y borrosa. Alabado sea su nombre. Cuando una persona se empeña en ir
al lado contrario al diseño divino, de cruzar la línea roja, inmediatamente se activa un sensor espiritual que dispara una maldición llamada Ahor. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Yo bendeciré a los que a ti te bendigan y maldeciré a los que a ti te maldigan. Esta maldición se manifiesta en muchas ocasiones como un espíritu de mentira que opera en muchos que se dicen ser profetas. Tienen apariencia de piedad, pero es mentira, es ficticia. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Perdónenme la expresión, pero tienen mucho ruido, pero solo son como címbalos que hacen mucho ruido. Y eso, mis amados pastores, usted los conoce. Nosotros los conocemos. La palabra profética que emiten no atrae a su iglesia. No atraen a su raíz hebrea. No los atraen a su olivo natural, a su savia hebrea. Más bien lo alejan y lo empujan hacia otro lado, hacia otro árbol diferente. Tienen mucha espuma, pero poca sustancia. Siempre más de lo mismo. Y usted ha oído comentarios que muchas veces es una rutina el servicio a Dios. La gente es animada y usted ve que se animan y hacen grandes espectáculos, grandes shows, pero la gente no es educada. Una cosa es ser animada y otra cosa es ser educada. En una formación genuina, original. La gente es entusiasmada, pero no es formada. Por eso yo bendigo a todos aquellos hombres con la bendición de nuestro padre Abraham, de que se preocupan de estar instruyendo a sus gente, a sus líderes. Hay que motivarlos. Entonces, este tipo de personas que está bajo esta maldición es motivada, pero no es santificada. Se sigue con los mismos vicios, con los mismos malos hábitos, con las mismas mentiras, con las mismas inconsistencias, con las mismas contradicciones. Nunca se acaban, siempre vuelven. Las enfermedades nunca se terminan, siempre se vuelven recurrentemente en el cuerpo de la persona. Mi amado y querido siervo, la propuesta no es que ahora cierres las puertas de tu iglesia y te vayas para una sinagoga. No, esa no es la propuesta. La propuesta no es que digas, ahora somos judíos o este predicador ha venido a enseñarnos que nos volvamos a los judíos. No, esa no es la propuesta. Esa no es la propuesta. La propuesta es que descubras el cristianismo primitivo que está escrito en las Escrituras, que está diseñado por nuestro Dios. Que descubras esa fuerza que enseñó el rabino Saulo de Tarso. El judío para no judíos, dijo él. No separados de Israel, más bien unidos con Israel. La propuesta no es que le digas a tu congregación, ¿sabes qué? Todos tenemos que hacernos judíos ahora. Esa no es la propuesta. No porque hacerse judío esté mal. Sería una bendición, pero este no es el programa de Dios. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, que cada uno se quede en el estado en que fue llamado. La propuesta es, mi amado, restaurar la fe cristiana original, reparar la pureza de la profecía. Basta ya de tantos charlatanes que salen a cada momento y, por qué no decirlo, han llegado a nuestras congregaciones a decir cosas que no vienen del corazón de Dios. Queremos reparar, la propuesta es reparar todas las heridas que nos fueron creadas. Esas brechas que nos alejaron por completo de nuestra propia identidad. Echar el antisemitismo de la iglesia. La propuesta es revocar en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Yeshua, la maldición de Ahor, para que no siga operando sobre las cabezas de muchos y trayendo sobre muchos una sombra como de una mano negra que no te permite alcanzar aquello para lo cual tú fuiste llamado. Ustedes saben que hay muchos que por más que se esfuercen, no han logrado hacerlo. La propuesta es regresar a casa.
renunciar a todo lo que se apartó del suelo hebreo. Y que según sea tu estatus, mi hermano, regresar al verdadero cristianismo diseñado por Jesús y los apóstoles. Regresar al cristianismo paulino. Regresar lo que en el judaísmo se conoce como judaísmo para los no judíos. Recuerda de que la propuesta es salirte de todo y regresarte a Jerusalén con los ojos espirituales. Hay que abandonar al Jesús creado por la teología antisemita de los llamados padres del cristianismo y abrazar al Jesús judío, redescubrir y retomar la teología judía y de los apóstoles. La propuesta es, mi amado pastor, siervo del Señor y sierva, dejar el olivo silvestre y regresar al olivo natural, junto a las ramas naturales, no reemplazándolas, sino compartiendo con ellas la rica y la riqueza de esa herencia que tiene tanto provisión para el judío como para el que no es judío. La propuesta es, en fin, estirar tu mano y abrazar el manto de un judío llamado Jesús. Poderle decir: Jesús, voy contigo porque yo sé que Dios está contigo. Esta es la propuesta. Es poner atención seriamente acerca de lo que está escrito, de aquellos que nos separaron de sus raíces hebreas y crearon un híbrido llamado la Santa Iglesia Universal. Para concluir, mi querido hermano, quiero explicar algo más. En el judaísmo, cuando se corrompen los principios, se compara con la inmoralidad sexual. Y la secta, grupo, denominación u organización que participa de eso se identifica en el judaísmo como habitación de demonios. Eso es exactamente lo que dice el libro de Apocalipsis 18 del 2 al 3. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellos, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cuando ahí dice habitación de demonios, está hablando de la corrupción de la verdad, de la corrupción de la doctrina, de la corrupción de la enseñanza pura de Jesús y de sus apóstoles. Observemos cómo está hablando de una organización mundial, universal. Aquí no está hablando de un grupo, mi amado, de una minoría o de un remanente. Está hablando algo que abarca al mundo entero. Dice todas las naciones. Está hablando de una organización con tremenda influencia política, económica y religiosa. Así que, mi amado, las promesas de la Biblia con respecto a Israel, sus fieles como tú, pastor amado, pastora amada, sierva del Señor, no han pasado de moda. Yo solamente te quiero decir que si tú quieres aceptar la propuesta, tú eres el único auténtico, hombre y mujer de Dios, que puedes decir: sí, acepto esa propuesta. Yo te quiero decir que si tú estás dispuesto, entonces nosotros pediremos al Padre que nos haga regresar a lo original. Mis amados, esa es la propuesta. Esa es parte de mi conclusión. Agradecerle a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad de haber podido traerles a ustedes y enriquecer cada día más el conocimiento de muchos respecto a lo que es nuestro Jesús judío, lo que son nuestras raíces originales. Es tiempo de regresar al olivo natural. Dios me les bendiga, Dios me los guarde
a todos ustedes y nuestro querido pastor. Si usted acepta la propuesta, mi amado, usted me lo dice a través de este medio para poder yo entonces concluir con lo último. Si usted acepta la propuesta. Mi querido pastor Ulises, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga grandemente. Gracias por la palabra. Bueno, los pastores, los siervos que están escuchando. Bienvenido, pastor Ángel. ¿Cómo ha estado? Bien, buenas noches. Bueno, mil disculpas. Terminé una reunión hace poco y bueno, no he escuchado la ponencia casi del pastor Molina, pero he escuchado la última parte, ¿no? Yo no puedo, digamos, opinar algo que no escuché, de lo que no he escuchado, pero he escuchado la última parte y bueno, donde dice que volvamos al tronco. El tronco para nosotros, conforme Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 11, es Jesucristo, que es el olivo, ¿no? Y que las ramas naturales es Israel, y que fue quitada y fue en su lugar injertada, que es el olivo silvestre, que somos nosotros, la iglesia gentil, ¿no? Y bueno, y todo comemos esa savia que es Jesucristo, nuestro Señor. No Israel, sino Jesucristo. Es el tronco, el olivo, en el cual hemos sido injertados. Y bueno, somos participantes. Y un día también Israel será injertado nuevamente en ese tronco, en ese olivo, las ramas naturales, que es Israel, y el olivo silvestre, que somos nosotros. Bueno, y dice el libro de Efesios que somos hechos nosotros un solo cuerpo, que derribó las enemistades de los mandamientos, ¿no? Expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, tanto el pueblo Israel como el pueblo gentil, a ambos reconciliar en un solo cuerpo, ¿no? Matando en ellas las enemistades. Y dice Pablo, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, somos dos cuerpos que somos hechos uno, y Dios, bueno, nos ha arribado a la pared intermedia creando un nuevo cuerpo que es la iglesia del Señor en el campo espiritual. Algún día Israel también como nación será pues vuelta cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, porque nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia, y luego Israel, pues Dios tratará con Israel el trato de la última semana de Daniel. También yo tengo aquí lo que dice el libro de Efesios, que somos salvos a una iglesia gentil, a un pueblo gentil como Éfeso, en el Asia Menor. Si bien es cierto, Pablo siempre se dedicó primeramente a anunciar el evangelio a los judíos y después se volvía a los gentiles. Y dice que estábamos muertos en delitos y pecados y no dio vida, ¿no? Nosotros que anduvimos muertos en otro tiempo, pero en el versículo 4 nos dice, el Efesios 2, 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien, para mostrar ya, dícenos la bondad, no para con nosotros, esa gracia por medio de la fe. Bien, nosotros creemos en la salvación por fe en Jesucristo.
Primeramente, cuando Pablo fue a predicar, no fue a anunciar las raíces, tanto las raíces judías, sino fue a anunciar la salvación por fe en Jesucristo. Y Dios envió un Salvador para quitar el problema del hombre, que es el pecado. Y cuando hubo un problema de la circuncisión, y subieron en Hechos capítulo 15, y luego tuvieron ahí su concilio, luego de la postura de Pablo y la postura de los judaizantes, llegó a una conclusión. Santiago dijo: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna carga, ¿no? Y le puso solamente 4 cosas, como es abstenerse de ahogados, abstenerse de ídolos, abstenerse de fornicación, o sea, inmoralidad sexual, y de sangre. Estas 4 cosas. Lo demás, pasarlo bien. Entonces, nunca nos habló de que tendríamos que hablar aún en el idioma hebreo el mensaje del evangelio, los nombres en hebreo. Cuando yo leo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro y los 120 estaban ahí en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas, pero hubo un estruendo grande, como de un viento recio, que por supuesto hizo sonar un ruido muy grande que se escuchó hasta abajo. Y la gente que era pues en la iglesia de la Paz, la iglesia para Pentecostés, que se habían quedado de la Pascua hasta la iglesia hasta la fiesta de Pentecostés, subieron para escuchar qué es lo que había ocurrido. Y cuando llegaron ahí, escucharon a los apóstoles que estaban llenos del Espíritu, hablando en nuevas lenguas. Ellos se quedaron entonces atónitos, cuando estaban confusos ellos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua el mensaje del Señor. Estaban admirados y estaban atónitos y decían: ¿estos no son judíos, galileos? Mira, ¿por qué estos hablan así? ¿Cómo les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones del África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios en su voluntad quiso que los judíos que estaban en otra nación y hablaban otro idioma natural, donde ellos habían nacido en otra nación, aunque eran judíos, pero nacidos en otra nación, y hablaban el idioma de esas naciones, en esos idiomas ellos escucharon hablar el evangelio de Cristo, en esos idiomas de ellos. Y hoy se nos predica el evangelio en nuestro idioma, con los nombres en nuestro idioma. Entonces, yo acepto las ricas enseñanzas del pastor, y gracias por hacernos notar muchas cosas que hay que revisar, que hay que estar atentos, pero mi salvación en Cristo es por fe. Eso es lo que le puedo decir, por gracia. Dios me lo bendiga, pastor. Es mi comentario. Gracias, Pastor Ángel, por su disposición. Dios lo bendiga. No sé si alguien más va a hacer alguna pregunta. Gracias. Mire, yo he comprendido a través de estos 3 días de conferencia, se ha abierto mi mente con lo que el pastor Molina nos dice, que tenemos que predicar a un Jesús judío, que tenemos que comprender más sobre las costumbres del pueblo judío, ¿no? Para que interpretemos correctamente la palabra de Dios. Y eso entiendo y ha despertado eso en mí. Lo que yo no entiendo mucho es sobre la maldición de Ahor que nos dice el pastor, porque realmente sobre el antisemitismo que hay en la iglesia no lo he percibido yo, porque nosotros siempre oramos y bendecimos al pueblo de Israel. Pero mi pregunta es esta: ¿acaso estaremos maldiciéndonos por no predicar a un Jesús conforme a las raíces hebreas?
por nuestro desconocimiento? Esa es mi pregunta. Gracias. Amén, Alex. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bueno, Ulises, tú sabes que mi parte es evangelismo, no la parte de pastor o de ser líder de una iglesia, una comunidad. Y el evangelismo llevo 22 años predicando por huelga, tú me conoces. Yo que he estado un poquito es que hay mucha información muy buena. Cuando un computador se llena de mucha información, a veces hay como uno comienza a dudar en ciertas cosas. De pronto, la enseñanza que trae el pastor ahora es muy diferente a las otras enseñanzas que nos han dado los otros pastores. Oh, Nos han dado la enseñanza de Cristo, la enseñanza de ser liderazgo, la enseñanza de avanzar, la enseñanza de cómo ganar almas, cómo que ser la iglesia, cómo formar líderes. Y de pronto, esta enseñanza es muy diferente a la que los otros pastores nos han dado la enseñanza. O sea, ahí queda uno como, bueno, ¿cuál más me gusta? ¿Cuál escojo? ¿Qué no escojo? Lo que dice la Biblia, que tengo bueno, rechaza lo malo, pero es que todo es bueno. Entonces, mienta, como de pronto yo uno que están ahí, sé que me están entendiendo, como una confusión por las enseñanzas que hay. Entonces, a mí me gusta mucho y es bueno que tú como eres el líder, tomarás la cobertura de la palabra en ese aspecto y enfocarás todas las enseñanzas de cada pastor que ha dado y la tomará y diría, bueno, hermano, esto trabajamos, este seminario ve de esto y esto, este seminario ve de esto y esto, este seminario de esto y esto, para tener un enfoque más directo. A mí me han gustado todas las enseñanzas de los pastores y he aprendido muchas cosas, pero aún así, el pastor que nos enseñó en esta semana, de pronto ha dicho unas cosas que anteriormente otros pastores habían dicho, y ahí queda uno como que, bueno, aquí cómo quedo yo. Me voy por este, la Biblia dice este, pero todo lo usado en la Biblia, y llega a tener de pronto un poquito de confusión. Bueno, ese es mi aspecto. Aunque la enseñanza es siempre que sea iglesia, formar iglesia, y ahorita lo que está diciendo el siervo de Dios, que de tomar nuevamente la cobertura de Cristo, entonces uno queda como así, entonces ese es yo estoy un poquito así como, ya, como que bueno, aquí hay tanto maestro bueno, y no sé cuál tomar la mejor posición. ¿Me entendiste, Ulises, o estoy yo errado? Sí, No sé sí, qué me dices sí, tú. sí te entiendo. Bueno, los que tienen de pronto las preguntas como Alex, a ver, quiero que tengamos la madurez suficiente, ¿sí? Y de pronto también hay que aprender a escuchar, tener la sabiduría también de discernir, acá no se trata de confundir, sino también nosotros tenemos que ir a nuestro texto bíblico, a la palabra y todo esto, ¿sí? Entonces, todos los pastores han venido alineado, sino que este tema de Israel nos interesó y bueno, el pastor quiso estar con nosotros de gran bendición, compartir en cuanto a Israel. Sí, pastor, yo lo que quería decir es que realmente la enseñanza ha sido muy buena desde el punto de vista que el pastor nos ha abierto el entendimiento de que muchas veces nos equivocamos por no conocer las raíces hebreas y tiene mucha razón. Y como dijo el hermano anteriormente, cuando es una enseñanza nueva, a veces un poco que nosotros como que hay dudas y por eso preguntamos, ¿no? Al pastor. Pero sí realmente ha sido de mucho provecho entender que erramos por no conocer las raíces hebreas de nuestro Señor Jesús para interpretar correctamente, ¿no? Y predicar, como dice él, a Jesús como un Jesús judío con raíces hebreas. En ese aspecto yo estoy muy agradecida porque ha abierto eso en mí y el deseo de conocer más sobre las costumbres del pueblo hebreo. Pero siempre surgen preguntas que quisiéramos que el pastor pues nos ayude, ¿no? En eso. Gracias. sí, pastor, perdone que no es cosa mía. Ok, pastor. Sabemos que está teniendo problemas técnicos. Sí, sí. La pastora
la pastora Mariela quería una explicación más sobre ese versículo, el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. Quiere más claridad acerca de esta pregunta. Y también Alex también hacía una apreciación a Alex Anillo. Entonces, para que pueda responder esta pregunta la pastora Mariela, por favor. Sí, cuando yo hablé sobre bendeciré a los que te bendijeren, eso lo dijo el Señor. Y está claro el versículo. Y lógicamente que todos aquellos que se han levantado en contra del pueblo del Señor han sufrido esa maldición y están bajo esa maldición. Yo no hice ningún nombramiento hacia ninguna congregación ni nada. Todo aquel que se levantare contra el pueblo del Señor, el mismo Dios lo dejó establecido. Entonces, cuando esa maldición opera, se activa, cuando usted está haciendo un acto en contra de lo que Dios ha establecido. Muy bien, pastor. Y también, a ver, ¿quién más había hecho una pregunta? Por favor, me la puede escribir aquí al chat. Espera un momentito, pastor, y yo busco aquí. Con respecto al varón al evangelista, sí, yo lo escuché, el evangelista. Aquí la idea no es de fomentar ninguna duda, al contrario, es un reto que se ha traído para que todos los pastores puedan escudriñar más sobre estas verdades. Nosotros no podemos hacer un juicio, no hablando del evangelista, sino en términos generales, si no tenemos evidencias para poder decir las cosas como son. ¿Entiende? Como un ejemplo, un soltero no puede estar aconsejando a un casado, ¿no? Porque él no puede. Entonces yo le animo que todos, si usted lo vea bien, métase dentro de las profundidades de la Escritura, porque recuerde que al que nosotros predicamos es a un Jesús que nació en Israel. Si nosotros decimos que amamos a Israel, amamos a Jesús, amamos su gente, amamos su cultura, y aquí no se trata de cultura, sino que la Biblia está llena de todito un andamiaje totalmente hebreo. Nosotros no podemos predicar algo que no vaya de acuerdo a la originalidad del texto, porque hay un principio en la hermenéutica que dice que un texto fuera de contexto forma un precepto o un pretexto. La misma ciencia de la hermenéutica a nosotros nos enseña los diferentes modelos de interpretación bíblica, y dentro de los modelos de interpretación bíblica está el método gramático histórico, la historia, los modismos, expresiones, formas de hablar. Entonces, todo eso, cuando nosotros como verdaderos personas, siervos del Señor, responsables, que vayamos a dar un tema, nosotros sepamos cuál es la raíz original de ese tema. Eso es lo que nosotros tratamos de decir, que nosotros como predicadores tenemos que ser responsables en que cuando vayamos a exponer un tema, sea un tema genuino, no de interpretación privada, sino de una interpretación original. Original. Y eso es lo que ha sucedido, mis queridos pastores, a lo largo de muchos años. Que aquella persona agarra un versículo bíblico y lo quiere predicar a su manera y no a la manera original, tal y como está escrito. ¿Me escuchó? Amén. Ok, amén. Listo, pastor, le escuchamos. Claro, gracias, hermano. Bueno, la intención también, a ver, yo creo que también debemos usar la sabiduría y la madurez. Por esto es un grupo cerrado y privado donde debemos aprender, pero a veces el hecho también de los textos bíblicos, a veces nosotros armamos una mala interpretación. Y esto se viene cometiendo no desde ahorita, se viene cometiendo durante años. Sí. Entonces, la intención también es observar el texto. Yo de casualidad, esta mañana, por acá en mi biblioteca, estaba
una vez que fui a México, me regalaron una Biblia, ¿sí? Y dice con diccionarios hebreos y griego. Ah, sí. Y yo esta mañana me puse, la desempolvé porque, o sea, de pronto con la intención de indagar más, porque creo que cuando el apóstol Pablo hacía sus exposiciones, era un hombre que estaba centrado en la escritura. Sí, señor. Y bueno, yo lo que quiero decir en esta noche es que preocupémonos más por indagar, preocupémonos más por llevar un evangelio puro en las escrituras, de que no, por ejemplo, hoy está pasando un evangelio más emocional, hoy cogen y te llevan y te dicen una cantidad de cosas, te ilusionan y a la verdad eso nos preocupa. Entonces, preocupémonos más por indagar. Mire, yo lo único que le puedo decir en esta hora es que usemos la sabiduría de Dios. Es que si estamos aquí y bueno, lo que acaba de exponer el pastor Molina, si algunos quedamos inquietos, algunos quedamos como que, bueno, ¿y ahora qué es lo que viene? Entonces vamos a la escritura, indaguemos y tomemos el resultado efectivo de que la esencia de nosotros es Jesucristo. Y miremos la escritura y no hagamos de pronto argumentos. Yo pienso esto, o sea, lo miro desde ese punto de vista. Y el hecho de que yo esté aquí al frente de este grupo, estamos con la intención de aprender, ¿sí? De indagar, de estudiar, de profundizar más la escritura, con el deseo de mejorar inclusive hasta nuestro mensaje, porque a veces pasa lo siguiente, bajamos tantos mensajes de la internet y no nos dedicamos a estudiar, no nos preocupamos por ir a mirar el contexto de qué me viene hablando, qué es lo que quiere enseñar la escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que se predica hoy, no estoy diciendo de que algunos predican mal ni que indaguen ni nada de eso, pero algunos no estudian y arman un pretexto, un mensaje conforme le vienen a sus emociones y lo aplican a la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado a esto porque en estos últimos tiempos se van a levantar hombres amadores de sí mismos y van a exponer lo que realmente ellos creen que les satisfagan sus necesidades, sus situaciones, y hay que tener mucho cuidado. Para nosotros los evangelistas, les quiero decir en esta hora, para nosotros los evangelistas también tenemos que tener cuidado. Nosotros los evangelistas debemos de preocuparnos por estudiar la palabra de Dios. Debemos estar preocupados cada día más, debemos decirle al Señor que nos enseñe, porque yo hoy estoy viendo más un evangelio de emociones, de sentimiento, que un evangelio de convicción. Mire, le voy a contar un testimonio, hoy que me pasó. Hoy estaba aconsejando una abogada, y ¿sabe qué me dijo la abogada? Me dijo: Ulises, yo conozco las leyes y todo eso, está bien. Son personas que se preparan, son personas que están a la defensiva, son personas que no son fácil de uno llegarles si usted no sabe realmente presentar a Jesucristo de una manera sabia. Y me encontré con la realidad que me dijo Ulises, es que yo veo un evangelio más de emoción, de sentimiento, un evangelio donde veo muchas personas tan emocionadas que realmente no tienen una convicción completa de lo que son en la identidad en Cristo, porque hasta con sus propios hechos niegan el testimonio de aquel que murió en la cruz. Cuando ella me dijo esto, me quedé yo sorprendido. O sea, a pesar de que es una abogada, tiene conocimiento de la palabra, puede saber tener conocimiento. Pero ¿a qué vamos? Es que debemos tener el cuidado de indagar, de formarnos. Por eso admiro al pastor Jorge, al pastor Panana, que se preocupan por la formación. Nos viven llenando de información y de información y de información, pero realmente no hay formación de carácter. A mí como evangelista, ¿cuántas personas yo he visto ser ministradas y algunos lloran y algunos esto? No estoy en contra de que el Espíritu Santo haga la función que tiene que hacer, pero a veces como que se argumenta más de las cosas y tenemos que ir al texto bíblico, tenemos que mirar con exactitud la escritura, que nuestra base, y se lo digo en esta noche, mire, no crea mis argumentos, no crea mis pretensiones, no crea a mi yo, no crea a lo que de pronto yo le pueda inventar. Creo que la raíz de todo es la escritura, es la palabra de Dios. Sí, amén. O sea, todo está en la escritura. Las bases fundamentales de nosotros es Jesucristo. Jesucristo es la base fundamental. Nosotros
prediquemos la escritura, amén, o sea, la palabra de Dios. No vayamos tanto por las emociones, prediquemos la palabra de Dios. Así que yo creo que estamos aquí para aprender, estamos aquí para seguir adelante, para seguir conociendo el texto, para seguir conociendo la palabra de Dios, para seguir inquietándonos, amén. Así que yo espero que esto sea un aprendizaje, o sea, usted observe, usted analice, pero en ningún momento estoy yendo en contra de, no, sino que nos preocupémonos. O sea, mi preocupación es que nosotros debemos formarnos, no debemos recibir información, formarnos para llevar realmente un mensaje auténtico como Cristo lo manda en la Escritura. Sí, está bien, gracias. En el caso mío, pastor, yo estoy feliz por haber expuesto este tema juntamente con mis hermanos. ¿Y sabe por qué estoy feliz? Porque este tema ha venido a despertar, a incomodar, a dejar dudas. Y aquí es donde viene el reto de que usted, como lo acaba de decir usted mismo, investigue más. Investigue más. Esto ha venido a traer un despertar para la gloria del Señor. A mí me sucedió. A mí me sucedió. Desde mi formación, a mí me sucedió. Siempre supe de que yo tenía que indagar. Así que este tema es motivo para que usted profundice y se dé cuenta si es o no es la verdad. Si no es la verdad, usted deséchela. Pero si es la verdad, acaríciela, ámela, apasionese de esa verdad. Eso es lo que yo puedo decir. Ok. Entonces, para terminar, ¿hay alguien más que, no sé, quiera hacer de pronto una apreciación? Lo que yo hice ahorita fue una apreciación. Preocupémonos por indagar, por favor. Preocupémonos por estudiar la Escritura. O sea, vayamos más al texto bíblico. Amén. Amén. ¿Hay alguien más, por favor? Amén, Pastor Ulises. Buenas noches a todos. Pastor José Castro, bienvenido en esta noche. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias a Dios. Bueno, gracias a Pastor Molina. No, yo creo que toda la exposición que hizo, incluyendo la primera vez que partió, al igual que el pastor Osorio, que también tuvo su oportunidad antes, estoy haciendo un hincapié, nos hablaron de formación y usted lo acaba de decir. Y quizás en esta última oportunidad la Biblia se interpreta por la misma Biblia. A esa conclusión llego. Yo no estoy entendiendo Amén. Que el pastor nos está diciendo que lo que el pastor está diciendo, ¿no? Por más hermenéutica que haya, por mucha homilética que haya, a veces no hemos entendido la interpretación desde el punto del léxico, si es que así se quiere decir, del lenguaje hebreo, de la raíz hebrea. Pues eso es lo que de repente no hemos entendido, ¿no? Y verdad que si analizamos bien profundamente, hemos involucrado tantas costumbres de la tradición católica, como las tres glorias a Dios, como la Santa Cena, que no es la palabra correcta. De repente algunos no van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Y ahí me extrañó también un poquito, creo que fue la primera diapositiva, algo así, ¿no? Porque la palabra correcta es la Cena del Señor en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento es la Pascua, la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces, no es la Santa Cena, todo eso son copias que nosotros hemos adquirido, y así hemos adquirido muchas copias, y quizás la interpretación, por mucho, vuelvo a repetir, que tenemos hermenéutica, homilética. Entonces, yo tomo esta enseñanza como una reflexión, para una reflexión exhortativa, de repente, para realmente ser como los bereanos, lo que usted acaba de decir, Pastor Ulises. Entonces, investigar más, ver si verdaderamente es así. Entonces, como los bereanos tenían eso al gran predicador, al gran apóstol Pablo, ¿no? Entonces, más bien agradecerle al pastor por muchas cosas que nos está enfocando, vuelvo a repetir, al
a la interpretación desde el punto de vista de las raíces hebreas, quizás griegas también, ¿no? A algunos les va a parecer así algo raro cuando uno dice, ¿no? Cuando hablamos de la semana pasada, por ejemplo, de los textos en varios manuscritos hebreos, bueno, yo digo eso porque también he tenido un poco de estudios hebreos, griegos, ¿no? Y a veces cuando en Romanos puse el ejemplo, ¿no? Hechos, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hasta ahí llega el original. Hasta ahí, correcto. Pero cuando se dice a veces, los que no andan conforme a eso ya se añadió, pero cuando uno lo enseña, a veces hasta en los institutos y seminarios, wow, no, pastor, pero ¿y esto para qué? Entonces viene, entonces lo que me quiere decir es, bueno, a ver, primero voy a dar la enseñanza y luego vamos a entrar a lo que es los comentarios, ver, le digo, y ya mi apreciación personal, pero la enseñanza es eso. Entonces, a veces es así, ¿no? Y yo entiendo que la formación debe ser verdaderamente desde esa raíz. Incluso personalmente le he hecho preguntas a veces a muchos pastores que son así judíos, ¿no? Que los hebreos ya se van perdiendo, los hebreos originales, pero gracias a Dios. El pastor Edgar hizo un comentario de algunas raíces que se puede investigar la semana pasada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es. Yo estoy agradecido, ¿verdad? Y creo que hay que tener que aplicar cosas. Ahora, en cuanto que quizás unas que otras cositas, bueno, como seres humanos a veces siempre queremos o siempre se nos puede ir algo, ¿no? Pero el resto, yo creo que no hay más ahí. Ese es lo que quería comentar y agradecer, ¿no, pastor? Y agradecerle también a usted, pastor Ulises, porque creo que Dios le iluminó para poder tener este circuito. De repente ni usted mismo lo esperaba hasta dónde íbamos a avanzar. Y gracias, que Dios le siga iluminando más para poder llegar con más ahínco, ¿no? Ya a esto, porque yo sí he podido entender esto desde un punto de vista, cómo me va a ayudar sociológicamente, y cuando digo sociológicamente el Evangelio, algo que he aprendido también y que se está confirmando, que el Evangelio no es religión, sino relación, y eso lo he escuchado de estos dos grandes hombres, o lo he sacado ahí, ¿no? Tanto del pastor Osorio como del pastor Molina, y también el pastor Edgar que nos expuso, ¿no? También así, corriendo rapidito, y es una exposición, pero exacto. Y yo creo que eso nos despierta, porque el Evangelio es integral. Es un gran desafío para nosotros los que hemos sido llamados por el Señor en los diferentes ministerios que Él nos ha puesto. Gracias, pastor, que Dios me los bendiga. Gracias. Amén. Gracias, pastor José. Gracias, pastor José. Creo que ha aprendido también algo del pastor Jorge, que a veces le damos más importancia a la teología que realmente a Jesús, ¿sí? Entonces, yo creo que esto nos inquieta estudiar, hermanos, nos inquieta indagar, y yo creo que es un desafío para cada uno, pero no es el ente de que usted salga de aquí de esta reunión, ahora quedé confundido, quedé con la cabeza grande. No, coja la Biblia y póngase a estudiar. Y póngase a indagar y realmente a estudiar, y que yo le voy a decir algo, hoy hay más charlatanes que personas que llevan un evangelio con convicción, ¿sí? Más emoción que realmente que la palabra escrita, y tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. O sea, aquí no se trata de que yo sea evangelista, que yo sea pastor, que yo sea maestro. La intención es que la palabra que escuchemos sea una palabra que nos forme. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero la realidad es que debemos buscar esa formación y no debemos ser tanto emocionales. Debemos ser personas que llevemos un evangelio auténtico. Entonces, indaguemos, investiguemos. ¿Usted queda desafiado en esta noche? Desafíe. Pero no vaya a salir de esta reunión. No, es que a mí ya me descuadernaron, me dejaron ya totalmente confundido. Ahora yo no sé si soy israelita, si soy judío, si me voy para los judíos, si me voy para... No, por favor, tenga madurez, tome las cosas, indague, preocúpese por indagar, por estudiar. Y le repito, le damos más importancia a la teología que a Jesús, que es realmente la esencia
de una teología sana, pura y todo esto. Entonces, reflexionemos y gracias, Pastor José, por su apreciación. Muchas gracias, pero debemos inquietarnos, amén. O sea, usted váyase hoy preguntándose e indagar. Hay que indagar, por favor, ¿sí? Amén. Muchas gracias. No sé si hay alguien más, por favor. Pastor Ulises, solo decirle al pastor Molina, ¿no? Que acepto la propuesta, porque él estaba preguntando quién acepta, ¿no? De volver a esas raíces, de predicar un Jesús desde sus raíces judías, ¿no? Y eso nos lleva, como usted dice, a conocer, a buscar información. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana Pastora Mariela. Bueno, no siendo más, desearles una feliz noche. Estaremos con el pastor Jorge en la próxima y ahí estaremos conversando con el pastor Molina. Hay que seguir indagando. Dedíquese a indagar. No haga cuestionamientos, por favor. A veces nosotros somos tan maleducados que empezamos a cuestionar, yo he aprendido algo que a veces para decir la verdad hay que callar. Pero indaguemos, por favor. Indaguemos con entusiasmo, con ganas y hagámonos un reto. Muchas gracias a todos los pastores. Vamos a pedirle en esta noche vamos a pedirle al hermano Alex que está ahí conectado. Termínenos en oración, siervo. Muchas gracias por su aporte. Y es bueno también que lo que decía Alex, porque también nos hace despertar a todos. O sea, vamos a indagar, vamos a investigar. Amén. Entonces, Alex, despídenos en oración. Gracias por estar aquí con nosotros, Alex. Amén. Sí, lo que yo decía, la enseñanza estuvo muy buena y si no, como te decía, dice, es tomar la decisión uno de investigar y aprender cosas nuevas. Uno no se las sabe todas. Así es. Aunque tenga 20 años de pastor, de predicador, hay cosas que uno la pasa por alto. Eso que de pronto uno como predicador no ha entendido. Uno no se las sabe todas. Mucha gente sabe más que uno. Eso es como la vida. Pero vamos a orar. Dar gracias a Dios por el pastor que nos dio el mensaje muy bueno. No, siempre me dejaba con la cabeza partida. Uy, bueno. Porque tengo unos puntos que investigar muy buenos. Agradezco eso a la vida del pastor. Porque cuando le dejan a uno la cabeza partiendo, Sí, bueno, señor. hay que investigar, hay que exactamente. Sí, Bueno, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu amor, tu poder y misericordia. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado esta semana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque estamos dispuestos a aprender de tu palabra, de tu mensaje, Señor, en nombre de Jesús. Gracias por los siervos que han atravesado, Señor, por nuestras vidas en estas enseñanzas y han impactado nuestras vidas, Señor, con el mensaje, Señor, de liderazgo, el mensaje de Israel, el mensaje, Señor, de salvación, el mensaje, Padre, de llegar a ser pastor. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas a todos, Señor, pero especialmente bendice a Ulises, Señor, que ha puesto de sentir, Señor, en este trabajo que está haciendo. Bendícelo, Dios, guárdalo, protégelo, provee todo lo que necesita del oriente, del sur, Señor amado. Manda tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Me guarde.